Aquí va. Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día jueves con Nicolás Céspedes. ¿Cómo estás tú? Hola Rocío, bien, bien. Acá estamos en Puerto Vara, llueve, viento, temporada noche muy fuerte, pero bien, tranquilo. Se suspendieron las clases en Puerto Montt. Puerto Montt creo que en Bueno, por allá también en la región contigua también suspendieron clases por temporal, por falta de luz también. Y hay una combinación de cosas. Y además hay niños que están súper enfermos. Entonces, por ejemplo, yo que estoy en un colegio particular, o sea, mi hija, en el curso son 20 y van 11, 8. La verdad, hay hartos niños enfermos por todos lados, digamos. Así que, Ya, mejor suspender. eso a mí me tiene indignada, debo decir. Es, yo he preguntado, hemos hecho aquí en País Lobo distintas entrevistas. En un ratito más viene el director del Hospital Base de Osorno también a contarnos en qué están. Pero me indignó los dichos de la ministra Aguilera. ¿Por qué? Aparte de en esta primera instancia, cuando dice como más o menos la sensación de que la guaguita se iba a morir igual, con las horas tan cruciales y todo el proceso, lo que más me indignó y me hace tanto ruido es que ella dice, no tiene ningún sentido suspender las clases porque los que se enferman son los más pequeños, son los que no están yendo a clases. Acto seguido, dice, es lógico que esto pase porque hay un sistema inmune deprimido donde hay mayor, los niños se están enfermando más. Bueno, ¿en qué quedamos, estimada ministra? Si el problema es de los más pequeños, los que más se agravan, entonces eso no tiene nada que ver aquí con la pandemia, pues si ellos, su sistema inmune está recién partiendo, no tiene que ver con que hace 2 años los niños no estaban expuestos a virus. Y si tiene que ver que los niños no estaban expuestos a virus, entonces son de los más grandes. Y si es el problema en los más grandes, entonces sí podemos estar hablando de un tema de suspensión de clases o de reducción de la cantidad de alumnos en sala o de otras medidas que se estén impulsando desde la Seremi de Gobierno, o sea, perdón, de la Seremi de Salud, Ministerio de Salud, pero no podemos decir esto es acá porque vaya, o sea, yo le puedo creer que me diga que la suspensión de clases tiene problemas extra asociados y que es un mecanismo complejo en la toma de decisión porque hay alumnos que se alimentan en los colegios, porque aumenta la violencia intrafamiliar, porque es difícil para esas madres llevarlos al colegio. Pero ¿sabe qué, ministra? Cuando yo como mamá, ¿y por qué me indigno? Porque también veo a niñitos pequeños que están actualmente intubados, que los tienen que mover a otro lugar si es que llegan. Este no es el único caso. Hay otro caso de otra lactante que fue prematura, que también estuvo más de 12 horas esperando un traslado a Quilpué. Y conversábamos ayer, yo entrevisté a la doctora broncopulmonar del Hospital Base de Osorno, justamente para poder entender esto es de los papás que no somos capaces de darnos cuenta cuando el niño está muy mal y lo llevamos a las últimas, o el virus incisional realmente es una cuestión de minutos. Y ella me decía, es una cuestión de horas, de minutos en que estos bebés tan pequeñitos se agravan. Y durante estos 3 primeros meses es donde más complejo es. Entonces, si es que estamos hablando de que vamos a mantener las clases, bueno, hagámonos cargo de sopesar lo que está pasando con las camas críticas, con la infraestructura, no solamente público, sino también privada, como se hizo anteriormente en pandemia, que también había una reconversión de camas previas. Si aquí los tomaron tan por encima, tan rápidamente les dijeron, oye, esta cuestión se nos disparó el virus, bueno, entonces no estamos viendo antes y esta cuestión es peor que el COVID cuando llegó en China, que no nos estábamos previendo. Pero si sabíamos que iba a haber una menor respuesta inmune de parte de los niños respecto a que estaba más deprimido el sistema, y eso estamos hablando de los que ya están escolarizados, que hace que los virus recorran más, que puede ser, que es posible que se estén enfermando más justamente porque el sistema inmune todavía está deprimido respecto a esto. Entonces, tomemos las precauciones a ese nivel también. Hagámonos cargo de antes que eso va a pasar, porque ¿sabe qué es lo que me hace más ruido, Nico? Que para el COVID el problema no eran los niños, el problema eran los adultos mayores y esa era la población de riesgo.
y los adultos mayores no estaban yendo al colegio. Y aún así las clases se suspendieron. ¿Por qué? Porque los niños también estaban ocupando ahí, también iban a ocupar camas críticas, también iban a ocupar recursos médicos que se estaban enfermando y además hacían que el virus circulante fuera mayor. Entonces aquí hay una cuestión que no me cierra, que me da muchísima rabia, porque la ministra arriba es la que está encargada de decir cuáles son las políticas públicas que estamos haciendo. Y resulta que si ella no es capaz de ver esta conexión que ya se hizo la vez anterior y que las personas que fallecieron, no teníamos estos titulares de que personas fallecieron porque las camas críticas no se estaban utilizando por estar a la espera de una cama crítica. Entonces, a lo mejor no salieron en los titulares, que puede ser una opción, pero resulta que a pesar de estar en una pandemia internacional, no era este tema. Y ahora sí lo estamos viendo con guaguitas, con niños que están recién empezando. Y eso me da una frustración, una impotencia que no me cierra el círculo y me da rabia, Nicolás. Me da mucha O rabia. sea, se nota tu raya, pero lo que ocurre es que hay responsabilidades de designación de cargos de personas que tienen que ser capaces de hacer la pega. Yo recuerdo claramente cuando me tocó hacer mi transporte, si no había transporte para la gente, la responsabilidad era mía. Y yo algo tenía que hacer para que eso se mejorara. Y si yo no era capaz de hacerlo, me tenía que ir, o si no tenía los recursos necesarios, hablar con el subsecretario, hablar con la ministra, pero algo había que hacer. En el tema de salud hay que hacer lo mismo, pero hay que hacerlo más anticipado. Y hay muchas estadísticas en todos los inviernos, sabemos cuándo vienen más fríos, sabemos cuándo. O sea, hay mucho, mucho, mucho que se puede planificar. Tiene la cantidad de gente vacunada. Imagínate que las vacunas se compran con mucha anticipación. También saben la fecha en que van a llegar, cuándo puede empezar la campaña. Entonces, hay un montón de cosas que sí se pueden armar. Y eso es lo que a uno como ciudadano le queda ese gustito amargo que tú decís de tenemos que ver niños morir y no hay vuelta atrás. O sea, pueden seguir pasando, va a llegar esta ministra o otra seremi y se van a ir, van a volver, pero ya no se hizo lo que se tenía que hacer. Y hay chilenos que están muriendo. Entonces, es penoso, po. Es penoso que gente que esté a cargo no sea capaz de resolver un problema y uno esperaría que esas personas algo sintieran en su corazón y o dieran un paso al costado o, por último, en sus declaraciones no calcularan las palabras políticamente para salir bien, porque se salen pillados, ¿cachai? Tú mismo decís, si hace 3 años, si los niños que se enferman más graves son menos de 2 años, esos niños no nacían todavía, entonces es como ridícula la explicación. Se entiende, pero a mí no me extraña, la verdad que he visto tanto cargo público de responsabilidad muy importante asignado a gente que no tiene las capacidades para hacerlo, y la gente es la que sufre, y sobre todo la gente más pobre, entonces, lamentable, ¿qué quieres que te diga? Es que, ¿sabes lo que me pasa, Nico? Y yo creo que porque mi frustración y mi rabia en ese sentido es la poca capacidad autocrítica que tienen las autoridades, porque como lo están planteando ahora. Porque aquí están diciendo, otra de las declaraciones que dijeron es que, bueno, en todos los gobiernos las guaguitas fallecen. Bueno, sí, sin duda hay condiciones en las cuales tú no puedes prever, no puedes hacer nada porque alguien fallezca. Eso está claro. Pero cuando es porque faltaba atención médica, eso es otra cosa. Y ese es el nivel de autocrítica que tienen que hacerse. Entonces, eso es lo que a mí me molesta. Y lo otro, por ejemplo, leí una noticia ahora en el diario Yanquiwe que decía que dada la campaña de invierno, van a aumentar las camas en 3 meses más. De 30. O sea, vamos a esperar Sí, que llegue sí lo septiembre vi. cuando lleguen las 30 camas extras para el hospital base allá. Entonces, como, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y no es como que no hubiéramos visto ninguno en nuestras propias redes sociales a los médicos, ya en Biobío, Ñuble, no me acuerdo bien de dónde era este médico que salía diciendo, oye, estamos con las camas a tope, estamos realmente complicados, necesitamos que haya una política más arriba. ¿Por qué? Porque nosotros ciudadanos de pie no estamos viendo las cifras que ustedes están viendo, no estamos viendo cuántas son las camas a nivel nacional a corto plazo. O sea, una guaguita que se enferma, que si tú no tienes cama y estás viendo que no tienes camas ahí, tienes que tener todo listo para que llegue y inmediatamente te la llevas a otro lugar. Entonces, toda esa gestión entre medio es donde yo digo, pero ¿cómo no hacen esta capacidad autocrítica? Y nosotros nos dejamos llevar, que o sea, a lo mejor seguimos llevando a los niños al colegio porque el gobierno transmite que todavía está todo bajo control. Y eso no es que tú transmitas que vaya a Que decir, ah, está la escoba, no vaya, no, pero si nosotros podemos contribuir a que la cosa mejore, a que efectivamente nos hagamos cargo
de contribuir a que esta circulación viral baje porque vemos un sentido de urgencia que se transmite de parte del gobierno, eso para mí es política pública y es netamente de arriba que lo Sí, tiene que buena hacer. gestión que no se ha hecho, ahí uno se da cuenta, uno empieza a valorar lo que hizo el gobierno anterior, con el ministro, ¿cómo se llamaba el ministro que salía como un noticiario? Mañalich y Parisi, pero Mira, generalmente ahí por estaba la ejemplo, subsecretaria Paula Daza, que era la que claro, estaba pero por ahí ejemplo el siempre. ministro Parisi era, el ministro París París. era, tenía, él tiene entiendo que un curso bien importante respecto a comunicación en situaciones críticas, y él informaba muy bien. Entonces, cuando uno se entera de un doctor que está a cargo de un ministro y de los números, de lo que están haciendo, de cuál es el plan, de cuánto es el tiempo, uno se informa y se tranquiliza, ¿ya? Se preocupa igual, pero no es una alarma. Pero cuando tú, como autoridad pública, no tienes esa capacidad de gestión, la estrategia política más sencilla es hacerse el tonto. Es decir, no, estamos bien, no pasa nada, toda la gente no sabe. Y si pasa algo, pasa uno acá, uno allá, y después se olvida. O sea, acuérdate, no sé, yo me acuerdo que en el gobierno anterior se cayó el puente Cancura. ¿Te acuerdas de morir una persona? Ujú. Ah, ya se lo olvidó la gente. A todo esto todavía no está el puente, pero ya se lo olvidó la gente. Entonces, políticamente, eso es lo que ocurre. Cuando ocurren estas cosas, aparece una vez en el diario, mañana, no sé, juega Chile con Cuba, gana Chile, listo, se olvidó. Entonces, políticamente ellos ocupan eso y son poco responsables. Entonces, por eso yo te digo, no espero mucho más, porque sé que su estrategia es esa, en vez de decir, mira, esto es lo que está ocurriendo, este es el plan, esto vamos a sacar de acá, no se ve, claramente no se ve, no sé si las condiciones son distintas, económicas, no tengo idea, pero en la pandemia la cosa era bien difícil. Y el Ministerio de Salud, desde el ministro hasta los funcionarios más chicos, se lucieron, se lucieron. Acuérdate el esfuerzo que la gente hacía cuando estaban ahí aplaudiendo cuando alguien salía, se recuperaba, uno veía los turnos y videos por todos lados. O sea, era increíble, increíble. Y hoy día no hay ningún más mínimo compromiso de lo que uno ve de las autoridades locales, así que lamentable. Sí, bueno, también el día sábado voy a estar en otro programa con la Seremia de Salud, así que ahí también la voy a trincar un poquito porque el día vengo enojada. Es que están muriendo niños, entonces no es Sí, menor. y como mamá digo que no voy a mandar a mi hijo hasta que vuelva a la primavera casi el colegio, porque, bueno, los míos son chiquititos y puedo eventualmente hacerlo. También me preocupa por aquellas mamás y papás que no lo pueden hacer, o sea, es un momento y estáis poniendo, por lo menos la sensación que tengo el día de hoy, en riesgo la vida no solamente de tus hijos, sino también de la generación más chiquitita que está ahí. O sea, tengo una compañerita de mi hijo que está intubada y sé que fue muy, muy cuático porque se hizo una cadena como de apoyo a esas familias también, porque esto también, claro, lo estamos viendo como de una persona en particular, pero esa soledad en la cual están esos padres esperando por esos niños que están intubados y viendo cómo cambia su condición de un momento a otro, n- agarrándose a cualquier señal y muestra de esos pequeñitos es sumamente complejo. Así que yo les mando también, así con esta rabia que tengo frente a las autoridades, también un abrazo a todos aquellos papás, mamás, familias que tienen actualmente a un pequeñito internado y viendo cómo reacciona, porque son muchos, lamentablemente son muchos. Nico, te dejé sin Tristeza, pues. palabras. Sí, es que yo igual tengo una hija de 5 años y no sé, por ejemplo, nosotros tenemos una pieza donde duerme ella, donde se humedece la ventana por condensación. Que tenemos la chimenea prendida o la estufa pellet. Y, y mi señora, uno ahí como que valora las cosas después que pasan, ¿ah? Mi señora siempre se preocupa, no la deja dormir ahí. Me hace a mí sacar la ventana, compramos un aparato que saca la humedad del aire. De hecho, ayer estuvimos probando con una estufa eléctrica y ese aparato en conjunto, y fue espectacular porque la pieza estaba calentita y no se generó condensación porque el aparato asumía. Entonces logramos una forma de hacerlo, pero yo veo, por ejemplo, en mi señora la preocupación constante todos los días y me machaca, me dice, oye, no, y hasta que lo resolvemos, ¿cachai? Entonces, hay mamás que están solas, que tienen que asumirlo solo, ¿cachai? Y hay personas que no tienen la suerte de tener una casa donde vivo yo, por ejemplo, y viven en una casa muy húmeda por todos lados. Entonces, se juntan varias variables, no solamente el colegio, no solamente la autoridad, sino la condición con que viven en esas casas. Hay mucha gente que vive en toma todavía, sobre todo ahí nosotros no hay una cantidad de tomas considerable. La humedad, cómo está la calidad del aire. Entonces, claro, los niños, o sea, son súper preocupantes, súper preocupantes. Entonces, ahí tiene que haber, no sé si una manera integral, no sé si
no sé si los seremis conversan entre ellos, ¿ah? Nosotros lo hacíamos antes en gabinete y planteábamos temas bien en conjunto. Pero no sé, acá yo trabajaba harto, por ejemplo, con educación, coordinábamos cuáles eran los mejores subsidios en los lugares más apartados que necesitábamos, trabajamos con salud, por ejemplo, en el hospital que estaba ahí en la misión. También nos solicitaban servicios para buscar la gente para llegar al hospital, porque ya el hospital no podía seguir financiando eso. Entonces, hay coordinación entre ministerios y eso es lo que uno no ve cuando uno participa en el sistema público, no visualiza que se junten entre ellos y resuelvan problemas en común. De hecho, los ministros hablan cosas distintas. Uno dice algo y el otro dice lo contrario. Entonces, el despelote debe ser gigante. Esa es la verdad. Sí, querido Nicolás, el despelote al parecer es bastante grande y por lo menos está bien que uno no vea el tras bambalinas. Eso es lógico de parte de una respuesta que se está dando. O sea, tú adquieres el servicio y ves cómo se resuelve, cómo ves la foto final. Y en este caso, en la foto final, vemos mucho desorden y yo veo muy poca capacidad de autocrítica y ver dónde se están haciendo mal las cosas. Hay otro tema que también me dejó bastante indignada. No sé, estoy hoy día al día de los indignados para mí. Es el tema talcahuano, Nicolás, que lo que pasó para nuestros queridos auditores es que hubo supuestamente una clase de educación sexual que era en realidad un examen físico donde los papás no sabían que se iban a realizar, donde los niños estuvieron desnudos, quinto básico, frente a dos personas que no conocían sin consentimiento de los padres. El alcalde de Talcahuano entiendo que ya sacó a la directora del colegio, la suspendió sus funciones y también a alguien al médico respectivo, pero ¿cómo puede pasar esto? Y decía que esto No, siempre pasaba y como esto es nadie levantó la cuestión antes, es entonces, ¿qué claramente un pasa? delito. Claramente un delito. O sea, nunca se ha visto en la historia del universo que entre gente externa, como Pedro por su casa, tome los niños de básica, los desnude, porque había una señora, hay una apoderada que grabó los audios de los niños y le explicaron lo que hacía. O sea, los ponían en una cuestión oscura Un por biombo. atrás. Más encima, o Tenían sea, como un biombo, donde que eso es le como sacaban, normal cuando hacen estos operativos, a pero que mira, pongan les este biombo sacan para la que no lo vean los ropa, otros. los hacían agacharse con los pies estirados, les revisaban abajo, les revisaban los pechos a las niñas. O sea, ¿de qué estamos hablando en un colegio? ¿De qué O sea, estamos hablando, por favor? O sea, ¿dónde están los profesores? ¿Dónde está el inspector general? ¿Dónde están los encargados de? No existen. O sea, claramente esa directora tiene que irse y hay que seguir penalmente lo que están haciendo ahí. Esto es una cuestión ridícula, que raya en lo ridículo. o sea, yo creo que efectivamente, y cuando uno lleva a su hijo a un examen físico, efectivamente le revisan los genitales para ver que no haya problema, pero hay un apoderado, hay un adulto que está supervisando el momento. Sí, pero tú Tú lo acabas de imaginas, decir, tú dijiste cuando uno lo lleva, porque es claro, decisión del papá, tiene que estar presente. No pueden estar yo los niños creo en una que sala solo. aquí hay dos cosas. Yo creo que efectivamente si uno ve como política pública que tú tienes que revisar a los niños y si realmente tuviésemos ese nivel, porque yo no sé si aquí, a ver, tú dices, nunca en la historia del universo se ha visto que se haga algo así. No tengo idea porque no sabemos, creo yo, Nicolás, que en otros lugares se hagan este tipo de operativos donde existe una falta de salud en general que llegan los niños. O sea, No, no, pero es imposible en un establecimiento educacional desnudar a niños por completo para revisarlo. Eso no puede ser. claro, es que eso sin que un niño, imagínate lo que significa para uno como adulto ir y exponerte cuando tú sabes a lo que vas, cuando vas a un examen físico médico, que es como, es súper incómodo. Imagínate un niño de 10 años que no sabe a lo que va, que no tiene el apoyo, que nadie le ha explicado, que no están sus papás ahí para transmitirle esta seguridad, que llegue y se enfrenten a estos médicos que están haciendo mediciones de los genitales. eh, ah, Nico, y aparte, ahí yo no sé el resto de las cosas que mencionaban, de cómo hicieron estas charlas y qué cosas les mostraron y el tipo de pregunta que les hicieron. Pero no se justifica, creo yo, en la situación sanitaria que tenemos en el país, que supuestamente es una de las mejores, efectivamente estos niños están yendo a controles de niños sanos, etcétera, se hagan este tipo de cosas y sin el consentimiento de los padres o los padres presentes. Yo lo encuentro ya Entonces, eso. claramente hay algo raro ahí. Esto forma un delito y hay que perseguirlo y no puede volver a pasar nunca más. Imagínate, o sea, no hay palabras para decirlo. Sí, es totalmente ridículo. Si hay algún editor que lo está escuchando que le ha pasado, yo creo que no existe. La verdad que nunca lo había visto yo en ningún colegio. Yo estoy en colegio público, en la básica, estudié en Talca, estudié en Santiago, estudié
no he visto y nunca lo vi, ni ningún conocido ni compañero, que esto ocurra en una sala de clase. No puede ser. A la sala de clase a estudiar, si hay un control de niños, se prepara un recinto como corresponde, con inspectores, con gente visualizando, con la firma consentida del apoderado. No es como lo presentan ahora. Entonces, aquí hay un delito claramente, hay que perseguirlo. Sí. Y si no está el papel firmado, no pueden acceder a ese niño. Si el Correcto. papá no dio la autorización, no pueden, no deberían haber hecho nada. O sea, que Eh, pasa en el colegio de mi hija que van a salir, por ejemplo, hacen caminata. Hacen una caminata al mes, algo así, el curso, y salen, no sé, a pasear a un parque aquí cerca de Puerto Vara. Y si yo no le doy la autorización de la firma, no puede ir. Así de simple. O sea, imagínate lo en un mismo con caso las así donde los vacunaciones. desnudan. Con la vacuna exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Si tú no quieres, a pesar de que es algo, es una obligación por salud pública que se vacunen, si tú no quieres que lo vacunen en el colegio, el niño no se puede vacunar en el colegio y eso lo tienen que llevar firmado. Entonces, sin duda, esta situación es sumamente irregular y no. Y qué pena por esos pequeños y esas familias. Yo escuchaba a las mamás y las veía en los videos con esta impotencia y yo decía, yo, claro, también, po, también la tendría en el caso que le hubiera pasado algo así a mi hija. Complicadísimo. Nico, Sí, ha sido. hay un último No. tema que tú querías traer también en estos minutitos que nos quedaban, respecto también a este tema público-privado, respecto al avión en Chiloé. Sí, lo que pasa es que van aconteciendo varios sucesos en el último año, donde es un síntoma, uno que conoce como de transporte y planificación urbana, se va dando cuenta que hay cosas que empiezan a morir, y cosas que van a morir. Para que la gente sepa, la empresa LATAM dejó de hacer vuelos directos a Chiloé. Habían vuelos directos de Santiago a Chiloé que eran bastante útiles, sobre todo en verano. Después por un tiempo se alargó durante el año. Pero obviamente ir un vuelo hasta Chiloé donde hay, no sé, la mitad de los pasajeros en el avión, la mitad va vacío, el clima es malo. La verdad que los números eran rojos. Y era como un compromiso de la empresa seguir yendo porque se construyó un aeródromo ahí que es bastante grande, digamos, para la isla. Y yo recuerdo cuando entrevistaban a las personas cuando se inauguró ese aeródromo y le preguntaron: "Oye, ¿por qué esto es tan grande? ¿Por qué hicieron eso?". No, porque esto tiene que ser grande, porque esto va a crecer y bla, bla, bla. Y el periodista le dijo: "Bueno, ¿y por qué no tiene manga entonces si es tan grande?". Dice: "No, es que los números no dan para que tenga manga". Entonces dice: "Bueno, entonces no es tan grande". Sí, lo que pasa es que entonces lo que se hizo ahí fue un elefante blanco otra vez, eh, y la única empresa que llega ahí, LATAM, ya dejó de ir y con el tiempo menos va a ir porque la comunicación entre el continente y la isla va a ser mucho mejor. Imagínate cuando esté el puente se va a cruzar en 3 minutos, entonces ya la gente, o sea, la única manera de que siga yendo gente es con un turismo muy avanzado, que son los extranjeros que van a Santiago, toman un avión y se bajan en Chiloé. Los políticos, típicos que los diputados que van a su zona distrital tienen que tomar un avión si no alcanzan a llegar, y los empresarios. Los vuelos por finanzas, por temas de empresa, siempre han sido importantes. Entonces, ahí lo que hay que hacer, a mí me llamaban por interno para preguntarme si es que cómo era la ley de subsidio para poder subsidiar algo ahí. O sea, imagínate subsidiando a la TAM. O sea, qué cosa más ridícula si la gente de Chile no lo necesita. ¿Ah? Aquí lo que ocurre es que hay que desarrollar la isla. Una vez más, no hay que financiar a la gente para que vaya al lugar donde existe algo. Hay que ir a ese lugar y si ese lugar tiene tanta capacidad de personas que tienen la necesidad, hay que hacerlo. El ejemplo clásico, por ejemplo, era cuando en Gualaigüe la gente iba a Puerto Montt a cobrarse la pensión. ¿Por qué no poner una oficina en Gualaigüe si ya hay que 15.000 habitantes? Entonces, ese tipo de cosas, que son gestiones casi siempre de los alcaldes, no ocurren. En Chiloé está la escoba, o sea, la gente no sabe muy bien, pero Ancud no está en la quiebra porque es un municipio, si fuera una empresa privada estaría en la quiebra. No hay problema, hay problemas de basura. Ustedes saben que la basura todavía se lleva en camión a Los Ángeles. ¿Saben lo que vale un camión de basura desde Ancud hasta Los Ángeles todos los días? El relleno sanitario, el alcalde es un relleno sanitario medio brujo, digamos, y no cumplió con eso, y el tema medioambiental le dijo que tenía que desarmarlo. O sea, tuvo que abrir un relleno que él no había hecho. O sea, es un escándalo la cuestión. A los profesores no le han pagado las imposiciones no sé cuánto tiempo. A la gente de salud no le han pagado el sueldo. O sea, Chiloé es un desastre. No hay infraestructura y ahora se suma que no hay transporte aéreo. Entonces, eh,
insisto, son síntomas que son cosas que se van acumulando, 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 y esto lleva al subdesarrollo, lleva a la baja económica, lleva a problemas de acceso a los servicios. Entonces, ¿hasta cuándo? O sea, ya este para mí es como el otro síntoma más de que la planificación y las políticas públicas país van bajando, bajando, bajando. Aún así, hoy día salió que el IPC del mes pasado fue solamente 0,1. Y están todos contentos porque fue muy bajo el IPC y la inflación. Obviamente es una medida del Banco Central y del tema monetario, que está enfriando la economía, pero está aumentando el desempleo formal, el número, y la gente está teniendo menos pega porque ya está acabando la plata. Entonces, afírmense este segundo semestre porque tenemos temas de salud, tenemos temas municipales, tenemos temas de bajo desarrollo, tenemos temas de desempleo. Vamos a ver qué pasa ahora con este gobierno que va a ser el segundo semestre, por lo menos en el sur de Chile. Sí, querido Nicolás, lamentablemente se nos acabó el tiempo. El último comentario que te quería hacer respecto a eso de que bajó, tenemos buenas cifras, porque justamente se estaban viendo que había bajado, por ejemplo, el zapallo, porque había más guarda de zapallo, entonces al haber mayor cantidad, bajaba el precio también. Y hubo una entrevista que me dio mucha risa, porque estaba el perdón, el ministro de Agricultura y el presidente de la SNA, que ex ministro de Agricultura también. Entonces, cuando estaba hablando el ministro, decía, esta es una esto resultó porque nosotros pudimos darle a la agricultura local campesina mayores fondos para que produjeran más, entonces por eso hay más. Y yo pensaba, bueno, y miraba al SNA, a Ignacio Walker, y lo miraba y era como que ponía unas caras que me dieron mucha risa. ¿Por qué? Yo no Hablando sé de, la capacidad de guarda que tenga la agricultura campesina, oye, para que efectivamente sea eso una baja. Entonces era para mí eh, pucha, tuviste suerte, porque no, efectivamente sí, después cuando claro. la LCNA decía los insumos están bajando, efectivamente se pudo hacer una mayor producción, ¿cachai? Sí, pero es Después por de el tema que, macroeconómico, o sea, si la economía se enfrió y a la gente se le acabó la plata. Entonces, claro, y obviamente, si, decía, si quedaron cosas producidas, tienen que bajar el precio para poder venderlas, si no se van a perder. claro, decía que pudieron hacer más invernadero para los tomates y la cuestión, y yo decía, ya, está bien, efectivamente pueden haber aportado de cierta manera de eso, pero que por la agricultura campesina, no sé, estaré muy mal yo en ese sentido, sea el que mueve la aguja efectiva del valor No, de los precios de los alimentos en lo valledor, yo creo que no. Entonces, me parece muy antojadizo de parte que tuvo mucha suerte el ministro, pero por lo menos la cara del presidente de la SNA decía totalmente lo contrario. y de hecho, los restaurantes y los hoteles subieron, aumentaron en 0,8%, y los que bajaron fue el transporte, que fue el que bajó varios puntos. No Que tiene nada está que ver con los congelado, zapallos. que No, está bajó, congelado. bajó en -1% en los precios, pero no tiene nada que ver con los zapallos. O sea, no sé, ni la benzina bajó y bajó el transporte, imagínate. Ya. Querido Nicolás Césped y todos los que se sumaron hoy, los dejamos invitados para mañana para otro episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Chao, que estén bien.